Saludos mis estimados escuchas, les habla Manuel García Torres de la Fundación Sembrando Valores. Hoy vamos a hablar de la cuarta revolución industrial y cómo educar a nuestros hijos. Como este tema es muy extenso, va a tener dos partes. Una primera parte donde vamos a desarrollar la cuarta revolución industrial como tal. Y luego la segunda parte la vamos a dedicar es a cómo debe ser la educación que debemos dar a nuestros hijos para que ellos se desenvuelvan de manera efectiva en esa cuarta revolución industrial. En el mundo han aparecido 4 revoluciones industriales. Han existido 4 revoluciones industriales. La primera, que fue a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, donde se empieza a usar la máquina de vapor, la energía la produce el carbón, se desarrolla también la energía hidráulica y los telares, la vestimenta se desarrolla porque las fábricas de tela usaban mucho la máquina de vapor. La segunda revolución ocurre a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se inventan los dispositivos que aprovechan la electricidad. Hay una transmisión eléctrica muy eficiente, se hace eficiente ese tipo de recursos, se inicia la producción en masa, por ejemplo, de vehículos, aparecen las primeras profesiones, ya se profesionaliza el trabajo, hay un trabajo de las personas calificadas para realizarlo, se establecen las cadenas de montaje. Luego viene la tercera revolución industrial, que está a finales de la década del 60 y comienzos del 70, que es donde se desarrollan los transistores. Viene una miniaturización, hay una automatización, empiezan a aparecer los robots, pero no son robots inteligentes, son robots que realizan una actividad específica. También se desarrollan las TIC, que son las tecnologías de informática y comunicación, y se desarrolla el Internet. Y la cuarta, que es donde estamos inmersos en este momento, donde es la gran digitalización, está el Internet de las cosas. El Internet de las cosas se refiere a que el refrigerador de su casa, si es inteligente, es un robot inteligente, además de ser refrigerador, él detecta, por ejemplo, que a usted se le están acabando los jugos y simplemente él se comunica con el suplidor de jugos y le dice, mire, este señor va a necesitar jugo y su consumo es de tantos litros de jugo en un mes o cualquier unidad de tiempo. Es decir, los robots empiezan a comunicarse entre ellos. También vienen los sistemas ciberfísicos y la realidad aumentada. ¿Cómo son esa revolución? Esta revolución la dicen la industria 4.0 porque usa mucho la simulación, integra muchos sistemas. Ya usted ve que en su celular usted tiene no solo para llamar por teléfono, usted puede grabar, puede filmar cosas, puede enviar mensajes, ya puede inclusive tener un control para hacer ejercicio. Él le informa cómo van sus pulsaciones. En fin, es un sistema integrado. La realidad aumentada le permite a los médicos hacer operaciones muy difíciles a través de robots que ellos controlan. Y bueno, ya se sabe cómo funciona el ADN y podemos hacerle sus modificaciones. Y tenemos impresoras en 3D que ya se dice que pueden ser los que nos fabriquen los futuros órganos que necesitemos en algún momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas se caracterizan porque tienen un crecimiento disruptivo. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora, esta línea morada representaba los crecimientos naturales de las 3 primeras revoluciones anteriores. Eran crecimientos lineales. Estas son exponenciales, son disruptivas. Después de cierto tiempo, crecen de tal manera que acaban con la competencia. ¿Quién se recuerda a Kodak? ¿Dónde anda Xerox? Todas esas empresas que durante mucho tiempo, o Blockbuster, durante mucho tiempo significaron mucho para nosotros, desaparecieron y hasta aquí muchos de nosotros hasta dicen, oye, desaparecieron y ya pareciera que no existió, nunca existieron, no significan ya nada para nosotros. Eso es la disrupción. ¿Qué otro problema trae la disrupción? Bueno, para efectos nuestros,
Durante mi época se decía que un ingeniero que salía de la universidad con esos conocimientos adquiridos podía durar unos 30 años sin necesidad de actualizarse. Ahora no, ahora usted tiene que actualizarse cada 5 años siendo ingeniero, porque si no se queda atrás. Y usted puede notarlo, si usted alguna vez tuvo un BlackBerry, verá que lo que usted tiene ahorita no se parece en nada a ese BlackBerry. Es decir, usted tiene que estar constantemente actualizándose. Es decir, las personas tienen que gestionar su crecimiento personal. Y eso tiene usted que ya de una vez sembrarle la semilla a sus hijos de que eso va a ser así. Que no, ya me gradué, ya dejo de estudiar. No, por el contrario, usted tiene que esforzarse a crecer, porque el mundo va creciendo muy rápidamente. Yo le voy a citar dos empresas que tienen estas características disruptivas. Una es la Airbnb. Airbnb es la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene ni hoteles ni tiene ninguna infraestructura de grandes personales. Usted ve La Haya, tiene muchas edificaciones, puede tener unas 4.000 personas. Airbnb no tiene eso y posiblemente tiene rendimiento económico superior a La Haya. ¿Qué es lo que hace Airbnb? Bueno, hay una persona que necesita viajar a un sitio y estar algunos días y necesita alquilar una vivienda. Y hay una persona en ese sitio donde él se va a desplazar que tiene una vivienda. Airbnb los pone en contacto a ambos, hacen la negociación y ya está. Airbnb lo que maneja es la información. Cómo hacer para que esas dos personas se comuniquen entre ellas y ambas tengan un rendimiento económico muy bueno, muy factible. Eso es todo. Otra empresa, usted la conoce, es Netflix. Netflix, ¿qué tiene? Bueno, usted se puede suscribir 4 personas, usted y 3 personas más. Esas 4 personas pueden estar en países diferentes o en lugares diferentes dentro de un mismo país. Pueden usar diferentes equipos para accesar a esa Netflix. Y pueden ver películas diferentes y en cualquier momento que a usted se le ocurra. Eso es todo lo que hace Netflix. Eso es importantísimo. Usted recuerda cuando en Blockbuster usted tenía que tener un DVD, tenía que ir a un sitio a buscar el cassette donde estaba la película, tenía que rebobinar la película, en fin, toda una serie de cosas. Eso se acabó. Esas son las empresas disruptivas. Esas son las empresas que están ahora triunfando en el mercado. Y las industrias tienen ese comportamiento. Yo he citado esas dos porque son las que pareciera que están mucho más cerca de nosotros. Ahora, antes de ver cómo funcionan esas empresas, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro humano. Nosotros tenemos dos formas de pensar: un pensamiento convergente y el divergente. Ahí está nuestro cerebro. Tiene 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es donde está el razonamiento, el lenguaje, tanto hablado como escrito. Tenemos la habilidad científica, somos muy racionales y lógicos. Así fuimos formados, los que teníamos hasta la tercera revolución industrial. Pero ahora, este hemisferio es el hemisferio de la creación, de la intuición, de la imaginación. Este hemisferio requiere que usted sea lo que se denomina divergente, que sea muy expansivo, libre, informal, difuso, muy creativo. Yo le voy a dar un ejemplo. En la Biblia, está en la Biblia, es la historia de David y Goliat. Goliat era filisteo, David era israelita, y esos pueblos estaban para pelear. Cuando dos países o dos pueblos van a pelear, lo primero que hacen es pensar cuáles son mis fuerzas, con qué cuento, qué tamaño tiene mi ejército, por decirlo de alguna manera, qué tan hábil es mi ejército, las armas que utilizo. Bueno, en ese análisis los israelitas estaban en desventaja, porque los filisteos ya conocían los metales, tenían cascos, escudos, corazas, eran tipos preparados para la guerra, eran corpulentos, eran muy altos, mientras que los israelitas eran pastores y evidentemente estaban en minusvalía, no sabían pelear, no estaban dedicados a este tipo de cosas.
También había una costumbre que para evitar mucho derramamiento de sangre, lo que hacían era que se enfrentaban los dos mejores guerreros de ambos contendientes, ¿no? El mejor guerrero de los filisteos contra el mejor guerrero de los israelitas. El mejor guerrero de los filisteos era Goliat. Los israelitas no tenían guerreros porque nadie quería pelear contra Goliat porque se sabía que iba a perder. Pero ahí aparece David, que solamente lleva una honda y 5 piedras, 5 guijarros. ¿Qué sucede? Bueno, cuando Goliat ve a aquel joven, pequeñito, sin escudo, sin espada, y bueno, ¿qué pasó aquí? De hecho, se quita el casco y le facilita a David, quien con la honda le pega en la frente la piedra y después lo mata, pues. Es decir, hubo un pensamiento divergente. Nadie pensaba que eso iba a ser así, porque la gente lo evaluaba desde el punto de vista tradicional. Hubo un pensamiento divergente y ese pensamiento divergente es el que triunfó. Pues bien, las empresas actuales son así. Tienen empleados bajo demanda, no están atados a ningún empleo. Es como usted cuando contrata un albañil o un plomero. Usted le paga por el servicio y después se va. Él no tiene ningún compromiso con usted. Trata de no tener bienes activos externos, sino trabajar con los activos externos de usted. Uber, que es una empresa de transporte, una de las más grandes del mundo, no tiene vehículos. Ella trabaja con los vehículos de las personas. Usa mucha la informática, los algoritmos, la big data. Es decir, hay mucho desarrollo de ese tipo de empresas. Y hay un proceso de pensamiento que tiene que ser explorador, guerrero, juez y artista. Usted tiene que tener todas esas características para convertirse en una persona que triunfa en esta nueva manera de ver las cosas. Porque la revolución industrial no es algo que nosotros podemos pasar agachados. Está allí y va a seguir desarrollándose. La segunda parte de nuestra exposición va a ser precisamente qué nosotros tenemos que hacer para que nuestros hijos triunfen en esta nueva forma de ver el mundo. Porque lo que sí tenemos que estar claros es que muchos empleos van a desaparecer, muchas profesiones van a desaparecer, porque si usted está realizando un trabajo repetitivo, usted está condenado a desaparecer, va a ser sustituido por un robot, va a desaparecer como empleado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tratar de formar a nuestros hijos en valores, porque independientemente de la tecnología y del crecimiento tecnológico, siempre los valores estarán allí. Usted puede ser muy desarrollado, pero usted necesita que haya honestidad, que haya solidaridad, que haya amor, que haya la humanidad que todos nosotros tenemos. Y bueno, mis estimados amigos, hasta aquí esta primera parte. En la segunda parte, como ya les dije, hablaremos de cuáles son las formas que tenemos que crear a nuestros hijos ante este mundo que está allí, se está desarrollando ya. No es que es un albur, es una película del futuro, no. Eso ya llegó y simplemente se está desarrollando. Entonces, que tengan muy buen día y hasta luego. Gracias, muchas gracias por su atención.